El polvo se aferraba a Silas como una segunda piel, un sudario ocre tejido por el viento implacable del oeste. Su rancho, o lo que quedaba de él, una cabaña de madera resquebrajada, un corral endeble y una extensión de tierra tan seca que las grietas parecían cicatrices, era un monumento a la soledad. Silas no era un hombre de compañía. Los pocos que pasaban por su camino eran tan rudos y callados como él, o portadores de una crueldad sutil que prefería evitar. Había elegido esta vida, o tal vez la vida lo había elegido a él, despojándolo capa a capa de toda conexión hasta dejar solo el núcleo duro y resiliente. Los días se fundían en un ciclo monótono de amaneceres polvorientos y crepúsculos carmesí. Montaba a caballo, revisaba el escaso ganado, reparaba lo que cedía al tiempo y a los elementos, y comía solo frente a un fuego que parecía la única entidad dispuesta a compartir su silencio. El silencio era su compañero más constante, salpicado solo por el viento aullando y el mugido lejano de una res. No era una vida feliz, pero era suya, forjada a golpe de aislamiento y necesidad. Había aceptado su suerte, su destino de ser una isla en un mar de tierra. Fue una tarde de sol abrasador cuando llegaron. Dos hombres del rancho vecino, más grande y próspero, donde la crueldad a menudo se disfrazaba de humor tosco. Montaban caballos lustrosos, vestían camisas limpias, un contraste hiriente con la perpetua suciedad de Silas. Traían consigo un carro pequeño y destartalado, tirado por un burro flaco. Silas los miró desde el porche de su cabaña, la mano instintivamente cerca de la culata de su rifle. No le gustaban estos hombres. Su presencia era ruidosa y burlona. Silas, gritó uno de ellos, un tipo corpulento con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Te trajimos un regalo. La palabra, regalo, sonó extraña, forzada, con un matiz que puso a Silas en guardia. Se acercaron, deteniéndose a unos pasos. El carro estaba cubierto con una lona sucia. ¿Un regalo?, preguntó Silas, con la voz ronca por la falta de uso. Sus ojos se estrecharon. Sí, un pequeño extra, dijo el otro hombre, más joven y de mirada escurridiza. El capataz dijo que ya no tenía utilidad por ahí. Pensamos que tú podrías encontrarle un uso. Se rieron, un sonido seco y desagradable bajo el sol del mediodía. Silas se dio cuenta entonces de que la lona sobre el carro no cubría solo objetos. Había una forma debajo, inmóvil. Los hombres se apresuraron a desatar la lona, tirándola hacia atrás con un gesto rudo. Debajo, recostada sobre un lecho de trapos viejos, había una mujer. Su ropa era simple, gastada. Su cabello oscuro estaba recogido descuidadamente. Sus ojos, grandes y de un color incierto en la penumbra de la lona, miraron a Silas con una mezcla de aprensión y resignación. Silas sintió que algo se contraía en su pecho. La mujer no se movió. Sus piernas, envueltas en una manta fina a pesar del calor, parecían inertes. Era evidente, incluso desde esa distancia, que no podía usarlas. El hombre corpulento volvió a reír. Ahí la tienes. No camina. Un poco inútil, ¿verdad? Pero pensamos. Quizás necesites compañía. O alguien que te limpie la cabaña. Si puedes hacer que se arrastre. La risa se intensificó, uniéndose el otro hombre. Era una risa cruel, nacida del desprecio y la certeza de su propia superioridad. Habían tomado a una mujer vulnerable, lisiada, y la habían arrojado como un estorbo a un hombre que creían igualmente inútil y apartado. Era la broma perfecta para ellos, la unión de dos defectos, abandonados en la vasta, indiferente y dura tierra. Silas sintió una oleada de asco que rara vez experimentaba. No por la mujer, sino por la fealdad de los hombres que estaban frente a él. Vio el miedo velado en los ojos de ella, la humillación. Vio la forma en que la habían despojado de su dignidad al reducirla a una utilidad o a la falta de ella. No la quiero, dijo Silas, su voz ahora baja y peligrosa. El hombre corpulento frunció el ceño, la diversión abandonando su rostro. ¿Cómo que no la quieres? Es un regalo. Te la damos. Para que te entretengas. No la quiero, repitió Silas, dando un paso adelante. Su mano dejó el rifle, pero el peligro en su postura era inconfundible. Lleváosla de vuelta. El joven se puso nervioso. Vamos, Silas. ¿Qué vas a hacer con ella? Nadie más la quiere. Es una carga. La palabra carga resonó en el aire caliente. Silas miró a la mujer de nuevo.
Sus ojos se habían cerrado, una máscara de resignación reemplazando la aprensión. Parecía haberse encogido, tratando de desaparecer. Algo en Silas se quebró. No era piedad en el sentido de lástima débil. Era indignación. Indignación por la forma en que la trataban, como un objeto roto a desechar. Indignación por el desprecio que sentían por la vida de una persona. Y en sus ojos cerrados, Silas vio un reflejo de su propia soledad, de su propio sentimiento de ser desechado por el mundo. No es una carga, dijo Silas, su voz firme. Es una persona. El hombre corpulento soltó otra carcajada. Una persona. ¿Esa? No sirve para nada. Solo come y necesita que la limpien. Es una broma, Silas. Diviértete con tu persona. Tiraron las riendas del burro al suelo polvoriento. Ahí tienes tu regalo. No vengas pidiendo que la recojamos cuando te canses. Se dieron la vuelta, montaron sus caballos y se alejaron al galope, dejando una estela de polvo y risa cruel a sus espaldas. Silas se quedó quieto, observando cómo se iban, el resentimiento hirviendo en su interior. Luego, lentamente, se acercó al carro. La mujer abrió los ojos de nuevo al sentir su presencia. Eran de un azul profundo, aunque apagado por la tristeza. Se han ido, dijo Silas, su voz ahora más suave, despojada de la tensión. Ella asintió levemente. No habló. Silas no sabía qué hacer. Nunca había cuidado a nadie. Apenas se cuidaba a sí mismo. Miró el burro flaco, el carro incómodo. Miró a la mujer, indefensa, dependiente. La broma pendía entre ellos en el aire caliente. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente. Hubo una pausa larga. Ella lo estudió, como si esperara el golpe final, el insulto. Al no encontrarlo, algo muy sutil cambió en su expresión. Elara, susurró, su voz sorprendentemente clara y dulce a pesar de su volumen bajo. Elara, repitió Silas. El nombre sonó bien, un pequeño sonido musical en su mundo de silencio. La broma. Ahí estaba. Una mujer paralítica, arrojada a un vaquero solitario en medio de la nada como un chiste cruel. ¿Qué podía hacer él? Dejarla allí bajo el sol sería una monstruosidad que su endurecido corazón no podía contemplar. Llevársela a la cabaña significaba una complicación que no podía imaginar. Silas suspiró, un sonido largo y agotado. Se frotó la barba incipiente. La decisión, por imposible que pareciera, ya estaba tomada en el momento en que había sentido esa indignación helada por la crueldad de los otros. No podía echarla. No podía abandonarla a su suerte después de que la hubieran tirado en su puerta como basura. Bien, Elara, dijo Silas, agachándose para mirar más de cerca el burro y el carro. Parece que te han dejado conmigo. No había resentimiento en su voz, solo una aceptación sombría de la nueva realidad. Ella lo miró de nuevo, esta vez con una chispa de curiosidad en sus ojos azules. Quizás esperaba miedo, ira, o al menos lástima. Encontró solo una determinación tranquila. Esa tarde, el silencio en la cabaña de Silas no era el mismo. Estaba roto por el sonido cuidadoso de sus movimientos mientras trataba de acomodar a Elara lo mejor que podía. La cargó torpemente desde el carro, sintiendo el peso ligero de su cuerpo, la fragilidad de sus piernas inmóviles. La colocó sobre su catre, el único lugar lo suficientemente blando. La primera noche fue difícil. Silas no sabía cómo cuidarla. Le ofreció agua, comida sencilla. Ella comió con lentitud, sus movimientos de brazos y manos eran ágiles, un contraste con la inmovilidad del resto de su cuerpo. Hablaron poco. Silas hizo preguntas prácticas, si tenía dolor, si necesitaba algo. Elara respondió con monosílabos o frases cortas. Había una reserva en ella, una cautela, comprensible después de lo que había vivido. Silas durmió en el suelo, la espalda apoyada contra la pared fría. Estaba acostumbrado a la incomodidad, pero no a esta nueva conciencia de otra presencia en su espacio. Escuchaba su respiración suave en la oscuridad, el leve susurro de sus movimientos. La soledad no se había ido, pero se había alterado, teñida de una nueva responsabilidad. Los días siguientes fueron un aprendizaje torpe y agotador para Silas. Aprender a levantarla sin lastimarla, a mantener su higiene de la forma más digna posible, a encontrar maneras de que bebiera y comiera con un mínimo de dificultad. No había nadie a quien preguntar.
Estaban solos, él y Elara, enfrentándose a una situación que ninguno de los dos había pedido. Silas notó cosas sobre ella. Que sus manos eran sorprendentemente fuertes. Que sus ojos azules podían ser muy expresivos cuando la cautela cedía. Que leía con avidez los pocos libros viejos que Silas tenía, reliquias de otra vida que apenas recordaba. Que tenía una voz suave y melodiosa cuando superaba su reticencia a hablar. Elara, por su parte, observaba a Silas. Vio su torpeza inicial, la incomodidad en sus movimientos. Pero también vio la paciencia subyacente, la falta de resentimiento por la carga impuesta. Vio que, a pesar de su aspecto rudo y solitario, había una decencia en el que los hombres que la habían traído no poseían. Poco a poco, la comunicación entre ellos creció. Empezaron a hablar más allá de lo necesario. Elara contaba historias de los libros que leía, compartía pensamientos sobre el mundo que recordaba antes de su parálisis. Silas, con su habitual reticencia, empezó a compartir fragmentos de su propia vida, la dura realidad de su existencia, las razones no dichas de su soledad. Descubrió que Elara había quedado paralítica tras un accidente cuando era joven. Había sido una carga para su familia, luego para las personas en cuyos ranchos o pueblos había vivido, siempre dependiendo de la caridad o de trabajos muy limitados. La habían pasado de un lugar a otro, hasta que finalmente, alguien la había considerado inútil y la había enviado a Silas como una burla final. Elara no se quejaba. Había una quietud en ella, una aceptación de su destino que, al principio, Silas confundió con resignación. Pero luego vio que no era resignación. Era resiliencia. Había encontrado formas de vivir dentro de las limitaciones de su cuerpo. Su mente era ágil, su espíritu, aunque lastimado, no estaba roto. Silas comenzó a adaptar la cabaña. No tenía muchas herramientas ni materiales, pero era ingenioso. Construyó una rampa sencilla para poder sacarla al porche, donde podía sentir el sol y el viento en su rostro. Hizo un asiento más cómodo con unos viejos sacos y trapos. Cada pequeño acto era un esfuerzo físico y mental, una desviación de su rutina solitaria. Pero cada pequeña mejora, cada momento de comodidad que le brindaba a Elara, sentía una satisfacción tranquila y desconocida. La broma. Ya no parecía una broma. Se había transformado en una convivencia, extraña al principio, luego cómoda, y finalmente algo más. Silas empezó a anhelar sus conversaciones. Anhelaba ver la leve sonrisa que cruzaba su rostro cuando le leía algo interesante. Anhelaba el sonido de su voz. Se encontraba pensando en ella durante el día, preguntándose si estaba cómoda, qué estaría pensando. La isla de su soledad no solo había sido visitada, estaba siendo habitada. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo de naranja y púrpura, Silas estaba sentado en el porche, puliendo una silla de montar. Elara estaba a su lado, mirando el vasto horizonte. El silencio entre ellos no era incómodo. Era compartido. Gracias, Silas, dijo Elara de repente, rompiendo el silencio. Silas dejó de pulir. ¿Gracias? ¿Por qué? Por no echarme, dijo, su voz suave. Por cuidarme. Sé que soy una carga. Ya te dije que no eres una carga, respondió Silas, su tono brusco para ocultar la incomodidad que sentía ante la gratitud. Sí lo soy, insistió Elara, mirándolo con sus penetrantes ojos azules. Físicamente, soy una carga. Necesito ayuda para todo. Eso no te hace ser una carga, dijo Silas, volviendo a su silla de montar. Solo significa que necesitas ayuda. La mayoría de la gente no quiere ayudar, dijo Elara en voz baja. Es más fácil no hacerlo. La mayoría de la gente son idiotas, gruñó Silas. Era lo más cercano a una declaración personal que había hecho en mucho tiempo. Elara sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Silas sintió un vuelco en el pecho. Era la primera vez que la veía sonreír así. Quizás tengas razón, dijo ella. Silas la miró de nuevo, sus ojos fijos en su sonrisa. En ese momento, bajo el vasto cielo poniente, Silas no vio a una mujer paralítica, una carga, una broma cruel. Vio a Elara. Vio su fuerza, su belleza tranquila, la luz en sus ojos cuando sonreía. Algo cambió irreversiblemente dentro de él. El muro de soledad que había construido a su alrededor empezó a desmoronarse. Se dio cuenta de que el anhelo que sentía, la nueva calidez en su pecho, no era solo una consecuencia de tener compañía.
Era algo más profundo. Estaba enamorándose de Elara. La revelación lo golpeó con la fuerza de una tormenta del desierto. Era aterrador y estimulante a la vez. Él, el vaquero solitario, el hombre que había evitado la cercanía como si fuera un veneno, estaba cayendo por una mujer a la que le habían dado como una broma cruel. Los días siguientes estuvieron teñidos por esta nueva conciencia. Silas se volvió más atento, más tierno en sus cuidados, aunque seguía siendo el mismo hombre callado en el exterior. Buscaba excusas para estar cerca de ella, para tocar su mano al pasarle algo, para escucharla hablar. La cabaña, antes un refugio de su soledad, se convirtió en el centro de su mundo, el lugar donde estaba Elara. Para Elara, también hubo un cambio. La cautela inicial dio paso a la confianza, y la confianza a algo más profundo. Vio el afecto en los ojos de Silas, la forma en que sus manos, rudas por el trabajo, eran increíblemente suaves cuando la cuidaban. Vio la soledad en él, similar a la suya, y cómo se disipaba lentamente en su compañía. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego, Elara le leía en voz baja. Su voz llenaba la cabaña, tejiendo historias de mundos lejanos, de héroes y heroínas, de amores que superaban obstáculos. Silas la observaba, fascinado no solo por las palabras, sino por la simple belleza de su presencia. Cuando terminó de leer, cerró el libro y lo dejó a un lado. Miró a Silas. La luz del fuego danzaba en sus ojos azules, haciéndolos parecer casi vivos. Silas, dijo. Su voz era apenas un susurro. Sí, Elara, respondió él, su corazón latiendo fuerte en su pecho. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan bueno conmigo?, preguntó. No era una pregunta sobre los cuidados físicos, sino sobre la bondad que él le mostraba, la dignidad con la que la trataba. Silas se inclinó hacia adelante, la intensidad de su mirada fijada en ella. ¿Por qué? Porque eres Elara, dijo. La sencillez de la declaración contenía un universo de significado. Eres la persona más real que he conocido en mucho tiempo. Elara se quedó sin aliento. Sus ojos se llenaron de algo parecido a las lágrimas, pero no eran de tristeza. Eran de una emoción abrumadora. ¿Y tú, Silas?, dijo, su voz temblando levemente. Eres el hombre más inesperado que he conocido. Silas se arriesgó. Lentamente, extendió la mano y tomó la suya. Sus dedos se entrelazaron, la rudeza de la piel de Silas contra la suavidad de la suya. Era un toque simple, pero cargado de una intensidad que hizo que el aire pareciera crepitar. Elara, dijo Silas, su voz más ronca de lo habitual. No quiero que te vayas. Nunca. Ella apretó su mano. No quiero irme, Silas. No quiero irme de aquí. Contigo. En el silencio cálido de la cabaña, con el fuego crepitando suavemente y el viento aullando afuera, Silas se inclinó y besó a Elara. Fue un beso tentativo al principio, luego más profundo, lleno de todo el anhelo, la soledad y el amor que había descubierto en su corazón. Fue un beso que selló su conexión, transformando la cruel broma inicial en la verdad innegable de su afecto. Desde ese día, su relación floreció en la intimidad de su pequeño mundo. Silas no solo la cuidaba, sino que la amaba. Su amor no era ciego a su parálisis, pero la veía como una parte de ella, no como su totalidad. La amaba por su mente, su espíritu, su voz, su sonrisa, por la forma en que había entrado en su vida y la había llenado de un color inesperado. Y Elara amaba a Silas por su quietud, su fuerza tranquila, su bondad inesperada, la forma en que la veía y la valoraba como nadie más lo había hecho. Su amor no era uno de grandes gestos en un escenario público, sino de pequeños actos de ternura, conversaciones íntimas, el compartir de vidas solitarias que habían encontrado un refugio mutuo. Silas adaptó su trabajo para pasar más tiempo cerca de ella. Montaban juntos, ella en el carro adaptado, él a caballo a su lado, explorando los alrededores de una manera nueva. Silas le describía el paisaje, los animales que veían, los cambios en el clima. Elara le hablaba de los libros, de sus sueños, de las esperanzas que había enterrado y que ahora, con él, empezaban a renacer. Su existencia, aunque apartada, ya no era solitaria. Era compartida. La cabaña resonaba con el sonido de sus voces, con la risa ocasional de Elara, con la tranquila presencia de Silas a su lado. Habían forjado un hogar no sobre la tierra, sino en la conexión entre sus corazones. Pero el mundo exterior no siempre respeta la felicidad encontrada en los lugares menos esperados.
Los hombres que habían traído a Elara, o quizás otros con la misma mezquindad, se enteraron de que Silas no solo no se había deshecho de la carga, sino que parecía feliz. Eso les molestó. La crueldad no soporta ver que su intención falle, que su burla se convierta en algo hermoso. Llegaron de nuevo, esta vez con una clara intención de perturbar. Eran 3 hombres, más decididos, con miradas duras y resentidas. Silas los vio acercarse desde lejos. Un nudo frío se formó en su estómago, pero no era miedo. Era la determinación de proteger lo que se había vuelto invaluable para él. Elara estaba en el porche, en su silla adaptada, al lado de la puerta. Silas salió a recibirlos, deteniéndose a unos metros del porche. Su rifle estaba en sus manos, una extensión natural de su cuerpo. Silas, dijo el hombre corpulento de la vez anterior, con una sonrisa maliciosa. ¿Así que la carga te ha servido de algo después de todo? ¿Te ha hecho compañía? El tercer hombre soltó una risa asquerosa. Parece que el viejo Silas ha encontrado a su pareja. Aunque un poco inútil, ¿no crees? Silas no respondió. Su mirada era dura como la piedra, fija en ellos. Venimos a llevárnosla, dijo el corpulento, dando un paso adelante. El capataz ha decidido que quizás pueda haberle un uso. O simplemente queremos quitártela. Parece que te encariñaste demasiado con nuestra broma. No os la llevaréis, dijo Silas, su voz baja, pero llena de una autoridad que nunca antes había tenido. Ah, no, se burló el joven. ¿Y quién va a detenernos? ¿Tú? ¿Con esa tullida? Esa palabra, pronunciada con tanto desprecio, resonó en el aire como un golpe. Elara se tensó visiblemente en el porche, pero no emitió sonido. Silas sintió que la calma helada de su rabia se asentaba. Ya no eran solo hombres crueles. Eran una amenaza para Elara, para su vida juntos. Nadie la llama así, dijo Silas, levantando ligeramente el rifle. La boca del cañón parecía un ojo oscuro e implacable. Nadie. Y no la tocaréis. Los hombres se detuvieron. Vieron la seriedad en sus ojos, la quietud peligrosa en su postura. El vaquero solitario al que habían creído débil o indiferente era otra persona ahora. Es nuestra, insistió el corpulento, aunque con menos convicción. Te la dimos como un estorbo. Vuestro estorbo es mi vida, respondió Silas, la verdad desnuda en sus palabras. Y la defenderé como defiendo la mía. Hubo un tenso silencio. El sol de la tarde comenzaba a descender, proyectando largas sombras. El viento levantaba remolinos de polvo a sus pies. Los hombres sopesaron la amenaza en los ojos de Silas. Vieron que no era una bravuconada. Este hombre moriría por la mujer que estaba sentada en el porche. El corpulento hombre maldijo entre dientes. No esperaban esto. Esperaban sumisión o al menos negociación. Encontraron una determinación férrea, forjada en el amor. Esto no acaba aquí, Silas, gruñó. Para mí, sí, dijo Silas con calma. Largo. Ahora. Hubo otro momento de indecisión. Entonces, viendo la inflexibilidad en su postura, los hombres cedieron. No valía la pena el riesgo. Se dieron la vuelta, montaron sus caballos y se alejaron, esta vez en silencio sombrío. Silas se quedó allí, el rifle todavía en sus manos, observando hasta que desaparecieron en el horizonte. Luego, lentamente, bajó el arma. La tensión abandonó su cuerpo en oleadas. Se giró y caminó hacia el porche. Elara lo estaba mirando, con los ojos aún brillantes por la emoción y el miedo contenido. Cuando se acercó, extendió una mano temblorosa. Silas se arrodilló a su lado, dejando el rifle en el suelo. Tomó su mano entre las suyas, apretándola suavemente. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave. Sí, Silas, susurró ella, sus ojos llenos de lágrimas ahora desbordándose. Gracias a ti. Siempre, dijo Silas, su voz firme. Siempre te protegeré. Se quedaron así por un momento, él arrodillado a su lado, con las manos entrelazadas. El sol se puso por completo, pintando el cielo con los colores del fuego. La amenaza se había disipado, al menos por ahora, pero la realidad de su vínculo se había fortalecido en la confrontación. La vida en el rancho de Silas y Elara continuó, marcada por la quietud, el trabajo duro y un amor profundo que se había arraigado en la adversidad.
La broma cruel que había traído a Elara a su vida se había convertido en el fundamento de su felicidad. Silas ya no era el vaquero solitario, era el hombre que amaba a Elara, y ese amor lo había transformado. Había encontrado un propósito, una conexión que superaba cualquier aislamiento. Elara, a pesar de su parálisis, había encontrado un hogar y un amor donde era valorada por completo. Había escapado de la esclavitud metafórica de ser vista como una carga, un objeto desechable, a la libertad de ser amada incondicionalmente. Su dignidad, que otros habían intentado pisotear, floreció en el cuidado y el respeto de Silas. El significado del verdadero valor se hizo evidente en su pequeña cabaña. No estaba en la capacidad física, ni en la utilidad social, sino en la profundidad del carácter, la resiliencia del espíritu y la capacidad de dar y recibir amor. El sacrificio de Silas, su decisión de aceptar la carga y luego de amarla y defenderla, le había traído una riqueza que nunca habría encontrado en su soledad. Su historia no fue contada en los pueblos, pues vivían apartados, pero en el silencio de su rancho, en los susurros del viento que ahora parecían llevar secretos de ternura, en la quietud compartida de las noches estrelladas, su amor era un testimonio silencioso del poder transformador de la conexión humana. Habían sido arrojados juntos por la crueldad ajena, pero habían elegido quedarse, construyendo su propio mundo, libre de juicio, lleno de un amor que había encontrado su hogar en los corazones de un vaquero solitario y una mujer a la que el mundo había descartado. Eran libres, no de las limitaciones, sino de la soledad y el desprecio, unidos por un lazo forjado en el desierto, tan fuerte e inquebrantable como las montañas que rodeaban su pequeño, amado rincón del mundo. La broma había fracasado estrepitosamente, había engendrado una vida y un amor de un valor incalculable. Fin de la historia. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que esta historia te haya tocado el corazón y te haya invitado a reflexionar sobre el verdadero valor de las personas y el poder inesperado del amor. Si esta narrativa resonó contigo, si te conmovió la conexión entre Silas y Elara y cómo el amor transformó una cruel broma en una hermosa realidad, dale like a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que exploran las profundidades del espíritu humano. Déjanos un comentario contándonos qué parte te hizo reflexionar más o qué personaje te inspiró. Aquí cada voz cuenta, y la tuya también. Queremos saber tu opinión. Para no perderte futuras historias que, como esta, buscan iluminar la fortaleza interior y la capacidad de amar en las circunstancias más difíciles, suscríbete al canal. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser parte de esta comunidad que valora las narrativas con alma. Y si crees en el poder del amor para transformar vidas y desafiar las expectativas, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Acompáñanos en la próxima historia, donde continuaremos explorando los hilos invisibles que nos unen y las formas sorprendentes en que encontramos significado y conexión en el viaje de la vida. Hasta la próxima.